La Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves y Pedro León Zapata. Miguel Delgado Esteves. Pedro León Zapata. La gran preocupación de estos días, después de la promesa que hicimos la vez pasada, Miguel, de referirnos ahora a las grandes pasiones que han producido las grandes tragedias, y quien dice las grandes tragedias inevitablemente concluye también las grandes óperas. Por supuesto. La gran preocupación ha sido el habernos comprometido a eso, porque toda la semana he estado yo en una divagancia dolorosa. Ajá. Buscando argumentos. Buscando argumentos. Eso está bien. Yo también me lo he pasado en eso. El argumento de la ópera, que siempre es un argumento dramático, que es un argumento doloroso, se presta no solamente para el llanto, sino, como todas las cosas que nos entristecen, también para el humor, para la burla, para el chiste. Claro, pero es que hay óperas también que han sido el caso de Rossini, que hizo El célebre Barbero de Sevilla, que es una ópera cómica, totalmente, pero sin embargo el género de la ópera se refiere definitivamente en la inmensa generalidad de las óperas, y como característica es el drama. Pero cuando la ópera es cómica, eso es seguro que así es con la intención velada de burlarse de las demás óperas, por supuesto, ¿no? Claro, como decir, también se puede uno reír haciendo una ópera. En una oportunidad, yo escuché por radio al maestro Calcaño, que era José Antonio Calcaño. Un sabio. Sí, pero además era un humorista de una gracia increíble. Los humoristas de la época, los de televisión, los de radio, imitaban mucho la voz del maestro Calcaño, su manera de hablar. Uno de los imitadores es Callito. Me acuerdo que uno de los personajes que imitaba era Cadavieco. Sí, yo recuerdo a Calcaño, como que era Cadavieco quien lo imitaba. Y ellos creían que se estaban burlando del maestro Calcaño. El maestro Calcaño era el que se burlaba de ellos y de uno también, porque era auténticamente un echador de broma. Tú sabes que con motivo de los 20 años del Orfeo Universitario, hace unos cuantos, hace ya 25 años, 35 años ya, una cosa. El Orfeón celebró sus 20 años con la invitación que le cursó el entonces director del Orfeón, Vinicio Adames, a una serie, a todos esos músicos extraordinarios que llenaron la escena de lo que la Escuela de Soho, o la Escuela de Soho como se le conoce, o también se le dice el nativismo musical venezolano. Estaba el maestro José Antonio Calcaño allí. Y yo recuerdo que por allí desfilaron, por supuesto, Antonio Esteves, quien fue el director fundador, el maestro Vicente Emilio Soho, Evencio Castellanos, Gonzalo Castellano, Modesta Bor, Antonio Lauro, Inocente Carreño, entre otros tantos que se me escapan ahora a la memoria. Y estaba el maestro José Antonio Calcaño dirigiendo una obra de él que se llama Evoé, que es una de las obras emblemáticas de la obra coral del maestro José Antonio Calcaño. Y tú decías que el maestro José Antonio Calcaño, con ese extraordinario sentido del humor, era un gran musicólogo. Y en el programa que yo le escuché, yo recuerdo pero muy bien eso, que yo venía por la Cota 1000 en mi carro escuchando al maestro Calcaño, que era un placer, con aquel paisaje bellísimo que hay. Las personas que han transitado por la Cota 1000 seguramente que no lo olvidarán nunca, venezolanos o extranjeros, porque es tan bello ir por el Cerro del Ávila viendo la ciudad. Es realmente uno de los paisajes más bellos que se pueden apreciar desde un automóvil en Venezuela. Y escuchando al maestro Calcaño, y él estaba ofreciendo que a partir del próximo lunes, decía él, a partir del próximo lunes yo voy a dedicar una serie de programas
a la ópera. Y como él estaba consciente de que no estaba hablando con especialistas, dijo, ustedes saben lo que es la ópera. La ópera es un drama en el que la gente, en lugar de hablar, canta. Y se da el extraño caso de que viene un caballero y le clava un puñal en el pecho al otro y el otro cae al suelo con el puñal clavado y desde el suelo sigue cantando. Eso debe ser muy difícil, cantar con un puñal en el pecho. Y es verdad, pero en la ópera pasan esas cosas y no se ríe nadie. Sí. La gente, porque en la ópera uno tiene que creer en lo que ve cuando uno va al teatro. Claro. Y uno cree en la ópera y aquello le desgarra a uno el alma. Y cuando los lo finales ve. de las óperas son trágicos. ¿Cómo no? El caso es, yo no sé cómo una gente se puede poner a cantar. Yo estoy de acuerdo con el maestro Calcaño. El caso de Aída, por ejemplo, la célebre ópera Aída de El Señor, que por cierto se están celebrando ahorita en el 2001. El cumpleañero que dicen. Cumpleañero de muerte, por Sí, de cierto, muerte, ¿no? sí. de Giuseppe Verdi. En el año 1901 murió el maestro Giuseppe Verdi. En Aída, cuando él hace aquella ópera en el, ¿cómo se llama? En el contexto de Egipto, donde hay un personaje que es el muchacho de la película, que es Radamés. Y llega él, se enamora, está enamorado de Aída, quien es una esclava de la hija del rey, de la princesa. Y él se enamora de ella y resulta que Radamés tiene que ir a pelear contra los... ¿de dónde es que era ella, chico? De Etiopía. Venían a invadir, Etiopía iba a invadir Egipto. Etíopes. Y entonces viene ella... Él es el jefe del ejército y se enfrenta a los etíopes y les gana. Y cuando viene él con sus presos, con sus esclavos, con los prisioneros, estaba el papá de Aída, quien era esclava de la princesa egipcia. Y resulta que ella era princesa, pero en Etiopía. Y aquella cosa, se enamoran ellos y ven todo aquel drama y los entierran vivos y terminan cantando. Claro, así son las óperas y por esa razón los humoristas venezolanos, igual que los humoristas de todas partes del mundo, han utilizado a la ópera. Yo tengo aquí tenemos, mejor dicho, Miguel y yo, una antología poética de Francisco Pimentel, Jopín, quien cuenta los argumentos de unas cuantas óperas en verso y en verso humorístico que él dominaba de una manera perfecta. Pero también recuerdo, porque viene al caso, un programa en la Radio Nacional que tenía José Ignacio Cabrujas, que era un aficionado, era un maestro en materia de ópera. Sí. José Ignacio sabía muchísimo de ópera y él ponía las óperas con aquellos grandísimos cantantes que él escogía con un conocimiento como tenía Cabrujas para tantas cosas, muy profundo, pero además hacía comentarios y le contaba al público, y yo estaba en ese público porque yo lo escuché muchas veces, cómo era el argumento de la ópera. Y su cuento era un cuento humorístico. Y ocurrió, como ha ocurrido otras veces, que no faltó una persona seria, y aquí cabe repetir, aunque me esté autocitando, lo que muchas veces he dicho. No es que todos los serios sean brutos, sino que todos los brutos son serios. Y una persona bruta y seria mandó una protesta que publicó además en la prensa de por qué se burlaba de la ópera cuando era un admirador de la ópera, José Ignacio, y gran conocedor, primerísima línea. Lo que pasa es que esos argumentos se prestan para el humor, y además el humor es un procedimiento para que la ópera le llegara a una multitud alejada de la ópera, porque no sabe la inmensa belleza que hay en ese género y piensa que la ópera es algo que tiene que ver con ricos, con oligarcas y con personas que no pertenecen a la intelectualidad. No, señor, la ópera es un arte altísimo y exquisito. Realmente es un género pero tan especializado, que yo me atrevo a decir que son muy pocos los que en Venezuela, músicos, que saben realmente a fondo, son pocos.
dentro de esos pocos no estoy yo. Pero además de que es complejo Muy saber de eso, sí. hay otra complejidad más, y es que no es la ópera como género, sino como espectáculo. Claro. El espectáculo de la ópera, para ser verdaderamente entendido y gozado por el espectador, tiene que contar con un espectador, en el caso de que deba ser gozado en toda su amplitud, que lo mismo capte, sienta y festeje un buen decorado, una buena escenografía, un buen vestuario, una extraordinaria actuación, así como también una caracterización de primera línea, así como también una buena interpretación lírica, vocal, diríamos, de lo que están cantando, pero también una buena interpretación de la orquesta. Que buena interpretación de la orquesta no es nada más que la orquesta toque bien, sino que deje oír al cantante. Claro. Que es un instrumento acompañante. Es muy difícil. Es un instrumento acompañante. Y el italiano es el idioma de la ópera por excelencia. ¿Quién fue que dijo eso? Que lo para estoy diciendo cantar. Yo, eso lo estoy diciendo pero yo. espérate, déjame terminar no esa partecita. A otro, que es mío, lo acabo que yo para de decir. hablar de negocios hable en inglés, para cantar en italiano, para hablar de amor en francés, y en alemán era. O sea que si uno es políglota, No puede hablar ni con los pasa perros. el trabajo en bruto. ¿Cómo no? Pero entre nosotros, Francisco Pimentel Hopin especuló muchísimo con esto de la ópera, cosa que es conveniente que hablemos en la parte siguiente de este programa, Pero hay una cosa porque aquí no caben los comentarios, sino el de decir que hubo una época en la que en Venezuela la ópera era tan popular. No es tampoco que el pueblo y el público fuera muchísimo más culto que ahora, porque yo creo que nunca ha sido más culto que ahora el público, sino porque esa minoría dominante de la opinión estaba muy enterada de la ópera, porque era prácticamente el único espectáculo que existía. Claro. No había televisión, no había radio. Entonces, montar una ópera, ya lo dijimos, eso ir es a ver una ópera era una actuación, una actividad inolvidable por completo. Luego lo vamos a comentar. No se te olvide. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Y fíjate tú, Miguel, Ajá. por qué Dígame. te decía lo del idioma italiano. ¿Y por qué te comentaba que Hopin escribía acerca de las óperas con una soltura extraordinaria? Porque todo el mundo lo entendía en aquella Caracas, en aquella Venezuela de entonces. Y él nos cuenta, Hopin, Francisco Pimentel, ¿de qué vas a leer allí? Madame Butterfly. De Giacomo Puccini. De Ese Giacomo es Puccini. el amor aquel de una geisha con ¿cómo se llama? Con un marinero, capitán, un marino. claro. Y entonces se enamora, eso es un drama, y es bellísimo. Y nos dice Hopin, Butterfly significa en inglés mariposa. Ya veis lo que es saber inglés, una gran cosa. Pero nipona es esta que entre manos tenemos, chiquita, ojos de almendra, kimono, crisantemos, solo que siendo el público en japonés profano, esta japonesita se expresa en italiano. Puccini, hay algo que es bien interesante, porque él no entendía inglés. Y cuentan que cuando se estrena Madame Butterfly, bueno, por supuesto, hace su obra en italiano, pero entonces la geisha iba a hablar en inglés, pero al final, bueno, termina siendo en italiano. Pero cuando se estrena en la Scala de Milán, en 1904 se estrena Madame Butterfly, la pita de la gente, los abucheos, los pataleos Horrible. de la gente, eso fue horrible. Y yo voy a leerte algo que acabo de ver, que dice que Puccini, al escuchar los gritos y los silbidos y toda la cosa, empezó a gritar y decía: más fuerte, esos cerdos, vamos, seguid gritando, reventaos los pulmones, ya veréis quién tiene razón al final. Esta es la mejor ópera que he escrito en mi vida. Claro, y seguramente, Toma, canalla. pero seguramente era también por razones de tipo moral,
que la gente protestaba, y no nada más por el aspecto musical, dado que nos cuenta aquí Hopin justamente cómo Butterfly se enamora del apuesto. Es cuando Butterfly, es cuando tú le echas flea a la mantequilla. Al fly. Butterfly se enamora del apuesto marino y al instante se casan por el método chino. Pues en aquel país delicioso y fantástico no se usa el matrimonio civil ni el eclesiástico. ¿Te gusta una muchacha? Te la llevas y listo. Te fastidias, te marchas y ojitos que te han visto. Es decir, que hay una particularidad Chao, aquí, pescado. y es la de que Hopin llama al Japón China, Sí. como en Perú, que llamaban a Fujimori el chino, claro. siendo japonés. Lo llamaban el chino a conciencia, Ah, ¿no? sí, por supuesto. A conciencia de que se estaban refiriendo Claro, a un japonés. Y nosotros mismos, en Venezuela, llamamos a los japoneses chinos. Mira el chino este. Ujú. Y resulta que ese tipo es un japonés Sí, que sí, está sí. totalmente distinto a un chino. Ajá. Es un poco la desgracia de los japoneses que lo llaman chino. Chino, sí. Y lo hace Porque a un también chino no Hopin. le dicen japonés, jamás. De la unión nipo-yanqui nace un lindo chiquillo, lindo, sí, aunque veteado de rojo y amarillo. Claro, porque me imagino que el capitán era un tipo colorado, Oh, no. lógicamente, y en este caso se fue poniendo, bueno, le ocurrió semejante. El coronel, el general, el capitán, mejor dicho, se llama Pinkerton. Es Pinkerton. Ah. Se embarca sin llevarse a su esposa. Y esa es la gran tragedia, que él se va, abandona a la japonesa, Claro. a Madame Butterfly, la abandona, pero con la promesa de que yo vuelvo, y vuelve efectivamente, pero vuelve con otra esposa, Sí. que esa sí es la esposa, porque Ujú. como allá donde él se casó, sí exigen el matrimonio, entonces él llega casado. Es que Y esa viene cosa- Madame Butterfly Ajá. y se aplica un procedimiento que en Japón tiene muchísimo éxito, que llaman el harakiri. Pero Claro. resulta que lo cuenta de esta manera Hopin. Y es que la burlada consorte pone en el cielo el grito. También las japonesas tienen corazoncito. Echa mano a un cuchillo, besa con honda pena al fruto de su vientre, porque tiene un hijo, Ajá. y se abre este en escena. Se abre este, no el hijo, sino el vientre. de ella. Claro. Su propio Y entonces resulta, tú te estás riendo, pero es trágico. No, es cuando uno ve eso en Pero la ópera, manera como lo eso es narra Hopin es una dolorosísimo, maravilla. dolorosísimo. Es que eso de esos cuentos así, ahí me contaba una gente amiga que la ópera es como la vida misma. Y tú te encuentras cada caso por allí. Hay una película Claro. célebre que me contaron cuando llega el cine, el cinematógrafo, como dicen, a Venezuela, una de las ciudades de provincia que tuvo la dicha de tener por primera vez el cine fue el Callao, por la riqueza del oro que allí existe todavía. Y me contaba un viejo minero allá, Phillips, allá en el Callao, me decía que estaban viendo una película en el cual ella, en un pueblo allí en la península de Yucatán, él, el muchacho de la película, su novio, jóvenes amándose, y llega ella le cantaba la canción aquella célebre, María Elena. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, mi amor te consagré. Y aquella cosa y el amor entre aquel muchacho y aquella muchacha, él era un pescador, y llega un barco con un marinerito bellamente trajeado con esa cachuchita que se ponen los marineros, que se llama Cristina. ¿Por qué se llama la Cristina? ¿Tú sabes? No sé, pero ¿No así se sabes? llama. Bueno, y entonces No nada más los marineros, eso lo usan, la Cristina lo usan también los de infantería. Ah, que claro. Es un sombrerito de una forma muy particular, que parece una empanada. Parece una empanadita, sí, Sí. exacto. Redondita ella, más bien como un pastelito, más bien, parece como un pastelito. Bueno, lo cierto del caso es que esta mujer, esta muchacha, se enamora de ese marinero bellamente traído y se va con él.
y regresa a los años, y él viviendo aquel despecho, aquel dolor, ya se puso ya adulto, ya maduro, y seguía amando a aquella mujer con frenesí. Imagínate tú esta película viéndola aquellos viejos mineros en el Callao. Pero tú en el año poner 30 música a tanto. eso. Fácil, Miguel. me canso. Y entonces Y el llega cuarteto, ella. Imagínate una ópera con el cuarteto. Ah, no, eso debe ser una maravilla. Eso debe ser Y extraordinario. llega la mujer regresa a los años enferma, ya en estado terminal, totalmente enferma, ya muy mal, y él la cobija en su choza y la guarda y la cuida y le da los cuidados antes de que ella muriera, y un Y ella día... en la choza de libertad pidió, seguro, no, porque tú sabes cómo es la gente. ¿sabes cómo es la Tú gente? sabes cómo es de malagradecida sí, la sí, sí. gente. Porque tú sabes que la mujer, dicen por allí, como decía Garmendia, cuando no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. ¿Te acuerdas Sí, que Salvador decía eso en cómo el no. bolero? Y Sí. entonces llega él y le dice, yo voy a ir al mar y voy a buscar la perla más hermosa que existe en el mar para regalártela como ofrenda de mi amor. Y ella le dice, no, pero muy enferma, casi Margarita Gautier. Claro. No, yo lo que quiero es que me cantes aquella canción que me cantabas cuando éramos jóvenes. Y se oye una voz en la sala, en el cine de allá del Callao, un viejo minero dice, ¡tú no le cantes nada a esa muérgana! Claro, yo hubiera hecho lo mismo. Porque por eso es que esas cosas ocurren en escena. ¿Qué cosa? Porque la gente se subleva, se indigna. Yo vi, no como ópera, sino como película, Manon, justamente Manon, y recuerdo exactamente cómo un personaje del tipo de ese viejo minero, un viejo también con un bastón, se levantó de su asiento y se fue indignado, no nada más ante las traiciones de Manon, sino ante el aguante del tipo que estaba al lado de Manon, que le crecían los cuernos y le crecían, y el hombre seguía y no aflojaba a Manon. Mira, hablando Manon, vamos a... En Manon quedó ya. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Tú sabes quién tenía un extraordinario gusto para escribir. Bueno, de hecho la fama que tiene se debe a eso. Es el balance que lograba Giuseppe Verdi con sus óperas en cuanto al trabajo de acompañamiento de los cantantes y de los coros. Hay otros cantantes de ópera que se han negado a ser buenos actores, Pedro León. Muchísimos dicen, bueno, encima de que canto como canto, también quieres que actúe. Y hay unos cantantes de ópera Muchos. que no cantan muy bien, pero que son grandes actores. Yo recuerdo haber visto a uno que no recuerdo, creo que se apellidaba Silva, un cantante famoso en su momento, pero, y no en Venezuela, en otra parte, famoso en su momento, famoso localmente, pero hay que ver lo bien que actuaba aquel hombre en Mefistófeles. Ese tipo era el diablo, sencillamente el diablo. Y pegaba unos brincos y hacía unas piruetas, unas cosas increíbles. Pero cantaba. También, también. Lo que pasa es que Porque también, ahí está la cosa, que ¿no? también. Ahí está la cosa. Mientras que lo de María Callas es que María Callas cantaba y actuaba. Mira, cuando una cantante de ópera pela los ojos, esa es una cosa que hay que ver en la cara, porque Hay que pelar los ojos y estar uno allá en la última fila de galería en la Scala de Milán y ver los ojos pelados, eso nada más tiene más mérito que un do de pecho. Eso es una cosa inolvidable. ¿Cómo se ve que eres pintor? Y Pedro tiene León? que ser, porque además se pintan unas ojeras, porque hay que maquillarse. Sí. Son maquillajes exageradísimos. La cara de un actor y de una actriz cantante de ópera es una obra de arte también, la creación que ponen sobre su cara. Es un recuerdo de la vieja máscara griega, vieja e inmortal máscara de los griegos, pero puesta en la cara del cantante. Hay una gran cantante que era apellido Sontag, que era muy mala actriz, pero sin embargo esa señora estuvo a punto de arruinar a algunos empresarios por las exigencias tan elevadas en cuanto a honorarios
que ella pedía por sus actuaciones, pero sin embargo estaba absolutamente garantizado que el teatro se iba a llenar. Pero ella se negaba a actuar y era siempre han sido un poquito regordetas. Dicen que el canto lírico necesita de cierto volumen de masa corporal para que la voz tenga más calidad. Eso lo saben los entendidos en la materia. Y en Rigoletto, a Rigoletto, no chicos, pasa eso es una en maravilla. Rigoletto. Mira, yo te voy a contar yo Rigoletto. acabo de ver una, te dije en televisión. Me dijiste que lo habías visto. Un montaje impecable, pero aquello era de una altísima calidad. Porque y afortunadamente existe la Rigoletto televisión es el porque eso bufón. quedó grabado. Claro, Rigoletto Muy es bueno. un bufón, el bufón de... Tú sabes que esa ópera originalmente, el conde es el duque. El Duque. El duque de Mantua. Si quieres te lo Originalmente era... Mira, tú sabes que Hopin Ajá, lo describe de la siguiente manera. porque ese era un Don Juan. El duque, un calavera de la marca Tenorio, rapta todas las vírgenes que hay en su territorio. ¿Tú sabes que el Rigoletto, originalmente, ese duque que raptaba a todas las vírgenes allí en su Claro, territorio... hace su cómplice a Rigoletto con la virginidad de su hija. No, pero... no. Engañándolo. El tipo él no Engañándolo, sabía. claro, Rigoletto claro. no lo sabía. Pero y es que tú no sabes la historia, que eso era un rey, el guión original de esta ópera de Giuseppe Verdi. Ese duque que tenía cuanta cacería montaba a muchachas en su territorio, Era era exitosa. el rey, era un rey. Ajá. Y resulta que prohibieron ese guión originalmente. Entonces inventó lo del duque de Mantua. Pero esa es una historia que se habla de que fue una realidad. Se ha hablado de que fue una realidad de que ese Pero señor... Rigoletto, que era el bufón. se burlaba de todo el mundo. Claro. Y Rigoletto tenía, como popularmente decimos en Venezuela, a monte a toda la gente. Tenía de coquinado. modo que cuando él pasó a ser víctima, y una víctima tan terrible, de una Claro. cosa tan espantosa, los demás se burlaron de él. Sí. Y entonces él no tuvo ningún En la éxito corte. en nada de eso, y le hicieron una trampa mediante la cual ocurre esas cosas que nada más ocurren, dice uno, Dice en la uno. ópera, y es que matan a la hija de él, Porque y él la hija- cree que están matando a otro, y es a la hija cuyo Él cadáver... manda a matar con un sicario, Claro, Rigoletto manda sí. a matar con un sicario al duque de Mantua. Pero la joven hija de Rigoletto, la usurpada, ¿cómo es que dicen? Vejada dama, se enamora del duque. Y ella Claro, escucha, cuando cuando ella llega, la escucha matan. lo del sicario con el papa, escucha la cosa, entonces Sí. ella se disfraza de hombre. Y el que la va a matar, creyendo que ¿Qué es es? el hombre, mata a la hija de Rigoletto, la mete dentro de un saco y ¿Qué se es? la da a Rigoletto. Ajá. Y cuando Rigoletto abre el saco, Rigoletto abre el saco y halla una horrible cosa. Es el fruto del vientre de su señora esposa. Lo compadece el público, pero yo, sea soquete, no fue toda la vida maligno y alcahuete. Es decir, que Hopin también está contra Rigoletto. Rigoletto no ganó una, le fue malísimo, pero es que casi se lo merecía. La que no se lo merecía era la hija, que era la Sí. parte inocente del asunto. Claro. Pero el hecho de que le produjera tanto dolor a Rigoletto es algo que contenta a las almas nobles, porque Rigoletto era un tipo ruin. Tú tienes que tener traviata. Ruingoletto. Ruingoletto. Tú tienes que tener traviata ahí de Hopin. Porque Traviata es la historia que Verdi ve. Eso es de Alejandro Dumas hijo, La Dama de las Camelias. Y Sí. entonces él ve ese libreto tan bueno que estaba muy de moda en París, y Verdi decide La hacer Traviata. una ópera Sí, que claro. se llama La Traviata, inspirada en justamente este argumento de la Que novela nos lo cuenta Hopin. Y Margarita Gautier. dice, no es que yo quiera hablar mal de mujer alguna, pero todos sabemos que Violeta era una de esas que tienen por símbolo a la zorra y que cambian de amante, como cambiar de gorra. Imagínate tú, ya ahí de entrada le está pintando a uno Hopin la calaña de la dama. Sí, la dama. Alfredo es un simpático y fino caballero, elegante,
buen mozo y con algún dinero, imagínate tú, el hombre estaba auténticamente hecho, o mejor dicho, Violeta, ¿no? Solo que es más romántico, esto va contigo, solo que es más romántico que una guitarra grande. Y al topar a Violeta su corazón se expande. Le dice en fa mayor que la ama con locura y se casa con ella sin el civil ni el cura, porque resulta que en las óperas la gente se casa así. Se casa así. Así de casación. Al óleo, que llama al óleo. Sí, es increíble las cosas que pasan en la ópera, nada más pasan en la vida. Eso es verdad. Son exactamente extraordinarias. Mira, hay otras grandes óperas. Lo que pasa es que ya el tiempo ya casi lo tenemos encima. No, en el tiempo que nos queda no cabe ni siquiera una ópera. No, chico. No cabe ni una ópera. ¿Qué hacemos con Elise de Amor y Lucía de Lammermoor? Figúrate tú. Y con Tosca. ¿Y dónde me dejas? Ya hablamos de Rigoletto, Don Pasquale. Tenemos Manon también. Manon está ahí. Marina, otra gran ópera. Todas estas que estoy diciendo las menciona y las cuenta Hopin cuidadosamente. Gioconda y Tosca, en donde Mario Cavaradossi es un pintor de fama y Floria, alias la Tosca, gran cantatriz, lo ama. En una iglesia, Mario pinta una Magdalena que es, según el libreto, una obra muy buena. Yo, que estoy viendo a Tosca desde que era muchacho, aseguro que el cuadro no es más que un mamarracho. Porque claro, uno tiene que aceptar que el cuadro del tipo es bien bueno. Aunque ahí te quede tosco lo que te voy a decir, Pedro León. Quédate que ya venimos. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Volviendo ya de lleno al terreno de la ópera y volviendo ya de lleno al terreno de las óperas contadas por Francisco Pimentel Hopin, vamos a referirnos a León Cavallo, el autor de Payasos. Y Payasos, en Payasos... Y Pagliacci, el payaso. Los payasos. ¿Sí? No, pero es uno solo. Sí, pero cuando es en Ichi, así con CCI, eso es plural. ¿Así? Eso es plural. Ah, chico, no puede ser. Bueno, no te pongas así porque resulta que la gente que nos está oyendo es mucho más culta que nosotros. Nosotros sentamos una cátedra increíble, porque en esta cátedra que ustedes, nuestros oyentes, y nosotros, sus parlantes, establecemos, los ignorantes somos nosotros dos, Miguel y yo, y todos ustedes hay que ver lo que saben. Como decía don Antonio Machado, yo sé muy poco, pero ¿cuánto sabemos entre todos? Y entonces dice Hopin, canto, se llama Canio, no es canto, es Canio. Canio es un payasito de muy buena garganta, adora a Colombina y canta. Y ese es Caruso, nada menos que Caruso, que ha sido el Pagliacci por excelencia. Sí. No ha habido en la historia, a lo mejor lo ha habido, pero como el de la leyenda es Caruso, ningún intérprete de payaso que haya tenido la resonancia, que cabe muy bien la palabra en este caso, de nada menos que Enrico Caruso. Extraordinario y famosísimo, el tenor por excelencia. ¿Tú sabes que hablando uno escucha las grabaciones y no lo cree, porque a lo mejor el hombre en persona era, quién sabe cuántos tenores mejores ha habido después, yo no sé, pero el que tiene la fama es Caruso. Sí, claro, es que todos los, inclusive los grandes tenores de esta época, los archiconocidos, los tres famosos, Plácido Domingo, Carrera y Pavarotti. Y yo sumo uno más por allí, que es Alfredo Kraus. Pero hace poquito fue un regalo del señor Lisbona. El señor Lisbona, que era el administrador y era al mismo tiempo él quien produjo el Sádico Ilustrado. Claro, porque era la editorial Lisbona donde se hacía el Sádico Ilustrado. Lisbona
que es el distribuidor de publicaciones españolas. Él distribuye en Venezuela el ABC de España y me mandó un ejemplar del ABC con un disco de Kraus. De Alfredo Kraus. Y entonces yo agarré y lo puse como con cierta desconfianza, porque las cosas que le regalan a uno, uno no las cree. Sí. Y aquello era increíblemente bello. ¿Tú no le puedes pedir una copia? Claro, bueno, yo quiero eso. Claro, tiene que ser una copia auténtica porque no podemos piratear quemando cosas ni nada. No, claro. Yo me niego a eso. Pirata nada. Mira, tú sabes que hay un personaje que a mí me encanta. ¿Tú recuerdas aquello que dijo como un amigo nuestro? Verdaderamente nunca fue tan claro el amor como cuando Hans Christian Andersen amó a Jenny Lind, el ruiseñor de Suecia. Aquiles Nazoa dijo eso. Eso lo dijo Aquiles Nazoa. Balada de Hans y Jenny. Verdaderamente nunca fue tan claro el amor como cuando Hans Christian Andersen amó a Jenny Lind, el ruiseñor de Suecia. Hans y Jenny eran soñadores y hermosos, y su amor compartían como dos colegiales comparten sus almendras. Amar a Jenny era como ir comiéndose una manzana bajo la lluvia. Era estar en el campo y descubrir que hoy amanecieron maduras las cerezas. Hans solía contarle fantásticas historias del tiempo en que los témpanos eran los grandes osos del mar, y cuando venía la primavera, él la cubría de silvestres tucílagos las trenzas, y siguió Jenny amando a Hans en los ojos de los mendigos y en las más humildes monedas, porque verdaderamente nunca fue tan claro el amor como cuando Hans Christian Andersen amó a Jenny Lind, el ruiseñor de Suecia. Y eso tiene que ver con esa extraordinaria cantante que fue Jenny Lind, el ruiseñor de Suecia, una de las superestrellas del canto lírico en la historia de la humanidad. Pero decíamos ahora, y perdóname que te interrumpa porque cabe también en este caso mencionarlo, decíamos ahora que el cantante de ópera, además de intérprete por medio de su canto, de lo que el compositor dijo, es también, o escribió, es también intérprete con su cuerpo, porque es actor y es actriz. Mira, María Callas. Claro. María Callas. Hay una escena de una ópera famosísima, con un puñal, precisamente con un puñal. Aquello es increíble, es como una fiera herida. Llegamos al llegadero, mi querido amigo, maestrísimo Pedro León Zapata. Tascaremos el freno. Esto será Divagancias por Unión Radio. Vamos a despedirnos. En los controles el amigo Fernando El Camacho. Producción sin discusión Marisela Valero. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.